Se trata de una reforma al artículo 30 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, que se refiere a las construcciones del Estado, específicamente al apartado de los bienes comunales. La propuesta pretende autorizar construcciones de inversión pública en terrenos inscritos bajo la autoridad de pueblos indígenas, sin que estos pasen a nombre del Estado. De acuerdo a la ley actual, cuando se propone una construcción con fondos públicos en bienes comunales, se establece la cesión de la posesión a la municipalidad o a la institución involucrada. Y el problema es que esto obliga a la división del territorio indígena, que por principio se considera una unidad. La iniciativa que presentamos hoy al Congreso de la República abre la posibilidad de invertir en el desarrollo de las comunidades respetando los derechos de los pueblos indígenas. Hablamos de promover la posibilidad de construir escuelas, hospitales, centros de salud, centros de atención permanente, salones comunales y otras obras de infraestructura para el desarrollo en tierras de propiedad indígena que se encuentran inscritas en el registro de la propiedad a nombre de las comunidades. Las autoridades indígenas que representan a los pueblos maya, Xinca y Garífuna señalaron que respaldan la iniciativa y piden al Congreso que se apruebe de urgencia nacional. Hacemos el llamado a la población guatemalteca y por supuesto también a nuestros congresistas, ¿verdad?, para que esta iniciativa sea tomada de urgencia nacional como una muestra de reparación histórica a los pueblos que históricamente han sido marginados, excluidos, vulnerados y que no se les ha hecho justicia después de 500 años de despojo. Con esto buscamos permitir que el Estado invierte en infraestructura pública en tierras comunales, sin que los pueblos indígenas que la hemos poseído históricamente estemos obligados a ceder la propiedad y posesión a favor del Estado. La iniciativa fue enviada al Congreso de la República, firmada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, y Carlos Mendoza, titular de la CEGEPLAN. La propuesta se enmarca en la próxima conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto. Muy bien, creo que hay muchos temas que se han ido abarcando a raíz y también en el marco del Día de los Pueblos Indígenas, y el tema de la tenencia, el tema de las tierras, pero sobre todo la inversión que el Estado de Guatemala debe realizar es uno de los temas que hoy se está tratando por medio de esta iniciativa de ley que busca hacer modificaciones a ciertos artículos. Así que vamos a iniciar de lleno, especialmente con el tema del presupuesto, la ley de presupuesto. Para poder invertir y para poder ejecutar proyectos necesitan hacer modificaciones porque hasta este momento se pensó poder hacer. Y me llama la atención entonces toda esta inversión pública en tierra de propiedad comunal. Primero quisiera, Fernando, que pudiéramos tener una explicación sobre este concepto, porque por un lado está la propiedad privada y por otro lado está la propiedad comunal. ¿Qué de diferencia tiene para ir quedándonos claro y no confundir los términos y luego decir, pero ¿por qué van a quitar tierras? Porque es lo primero que se sobreentiende, ¿no? La expropiación de tierras, y no, este es un tema distinto y quisiera que por favor nos pudieras hacer la explicación legalmente cómo se establece. Claro, bueno, cuando hablamos de tenencia de la tierra desde la perspectiva de esa ley ancestral que abarca toda esa cosmovisión maya, entra en yuxtaposición con el derecho que, te digo, es una de las garantías más importantes de países democráticos, como lo es el derecho a la propiedad privada. Entendemos perfectamente que hay una gran cantidad, pero exagerada, de comunidades en el interior de la República que reclaman las tierras en donde están habitando, en donde han hecho pues su historia de vida como suyas, basándose en esa tradición oral, en esa costumbre de la cosmovisión que debería
tener a un Estado guatemalteco garantizando la propiedad comunal, la propiedad comunitaria. El problema es que en ese lugar en donde puede estar esta comunidad, debe existir previamente un análisis jurídico del establecimiento certero de que no exista en ese espacio de tierra una propiedad, un derecho de propiedad, un derecho real que realmente esté ya otorgado desde pues, tiempos también literalmente ancestrales. Yo te digo, tú vas al Registro General de la Propiedad Inmueble y te encuentras con escrituras, con historiales de propiedades que tienen y datan de un par de siglos para atrás, cuando aquellas notarías se escribían a mano y se hacía el reconocimiento de las propiedades a la familia tal. ¿Cómo hace el Estado para no entrar en esa controversia entre la propiedad privada y la propiedad que una comunidad está reclamando como suya porque es un derecho ancestral? Ahí es donde esos derechos, mi estimada Sandy, chocan y necesitan realmente de un análisis, no solo por expertos en la materia jurídica, sino que también por representantes de la comunidad para que realmente se llegue a un espacio de entendimiento en donde no está ahí un conflicto social. Claro. Guatemala, una de sus características históricas es la conflictividad social por la tenencia de la tierra. Exactamente. Sí. Y mientras el Estado no logre generar proyectos de inversión social en propiedades que sean estatales y que puedan satisfacer la intención de vivienda y desarrollo de las comunidades que lo requieran, indistintamente qué etnia sea, vamos a seguir teniendo, pues obviamente, esa factura pendiente de pagar por parte del Estado. Lo que sí te puedo asegurar es que el margen de contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala establece desde su artículo 66 al artículo 68 de la Carta Magna el espacio que te explica cómo el Estado debe tener ese reconocimiento a las tierras que tienen las comunidades indígenas, reconocer que se debe invertir en ellas, que se debe dar acceso a el ámbito crediticio para que esas comunidades puedan desarrollarse de mejor manera, pero por supuesto respetando el derecho a la propiedad privada. Entonces, se debe realmente manejar con mucho tacto, claro. Se debe manejar con un esquema de una mesa técnica donde existan, por supuesto, quienes representen los intereses de cada una de las personas jurídicas o individuales que puedan tener en propiedad tierras. Y ese cruce de información, ¿no? También. Sí, por supuesto. Y entonces, el esquema de esta iniciativa que desea presentar el Ejecutivo, básicamente lo que hace es, bueno, se tiene una tierra comunal, entonces que el Estado invierta en ella, pero que les garantice a las comunidades que por el hecho de que el Estado está invirtiendo allí, no van a pasar a ser propiedad del Estado, sino que se queden siempre como parte de la propiedad de esas comunidades, toda vez no haya un choque con el esquema del derecho a la propiedad. Si no hay choque con el derecho a la propiedad privada, entonces no hay ningún inconveniente que el Estado haga lo que realmente debe hacer por mandato constitucional. No me lo estoy inventando, amigo y amiga televidente. Sí, está puede legalizado. Usted bajar su archivo de la Constitución Política de la República y le invito a que lea el artículo 66 al 68. Ahí es más que explícita la obligatoriedad del Estado en función de esta inversión en ese tipo de tierras. El único agregado es que no pase a ser propiedad del Estado, sino que se quede siendo propiedad de la comunidad y que el Estado invierta, por supuesto, técnicamente, abriendo créditos, haciendo lo que se necesita hacer para que esa comunidad tenga un mejor desarrollo. Sí, realmente es una obligación que el Estado tiene porque pues indica, ¿no?, que debe proveer de estos espacios. Así es. Y entonces de esta forma se puede hacer una verdadera inversión pública, dejando claros obviamente estos aspectos. Creo que va a ser interesante el análisis que se puede hacer ya cuando el proceso para la aprobación de esta iniciativa
pueda iniciar, que sabemos lo tiene que conocer el Pleno, luego pasar a una comisión específica, y ahí será interesante la mecánica que se va a seguir también para poder convocar a los sectores interesados y los sectores relacionados también con estos aspectos, la parte de la propiedad privada, también el registro de la propiedad, realmente esos actores que pueden jugar un rol fundamental para poder crear una buena iniciativa. Y aquí el punto también es, ¿qué tanto apoyo crees, Fernando, que esto pueda tener en el Congreso de la República? Sabiendo que estos temas siempre se van dejando por un lado y no ha sido una prioridad para otras legislaturas, Totalmente. por ejemplo. Sí, creo que es muy buen análisis el que haces desde la perspectiva del organismo legislativo y sobre todo porque, a ver, hablemos la realidad de lo que se está viviendo hoy dentro del Congreso de la República. Tienes a un Congreso dividido, así es, como no se había visto. Bueno, sí, se ha visto siempre, ¿verdad? Eso es parte normal. Pero un oficialismo también débil, ¿no? Por supuesto, y es que si analizamos qué sucedió el año pasado con la legislatura, la 10ª legislatura, estuvo muy fortalecida porque realmente hubo mucha simbiosis, muchas alianzas que fortalecieron ese parámetro de trabajo que la población espera de ese organismo legislativo. Sin embargo, esta legislatura número 11 dista mucho de lo que vivimos el año pasado y entonces no tenemos cómo pensar en que realmente pueda existir una unificación de criterios con lo que se está viviendo hoy en el Congreso, la disparidad de criterios y líneas de pensamiento que tienen literalmente parado al Congreso. Vemos un esquema de citaciones, de interpelaciones que no avanzan y que tiene entrampada la agenda. Y, Sandy, ya estamos hoy a qué fecha de agosto. La próxima semana ya estamos hablando del feriado, del 15. Cuando pasa eso, la segunda quincena en agosto se va, pero como agua entre las manos. Septiembre, octubre, noviembre y ya estamos fuera del segundo periodo legislativo. Entonces, creo que va a ser complicado el Ejecutivo tratando de generar este tipo de iniciativas como la Constitución se lo permite, pero realmente va a entrar a un Congreso justo donde, como tú bien planteas, un oficialismo muy débil, un oficialismo que no tiene de dónde asirse para generar el empuje de iniciativas que presenta el Ejecutivo y pues obviamente sabemos perfectamente hacia dónde va esto. La idea está enmarcada en ley, eso es un hecho, pero somos muy radicales aquí en A la Medida. Creo que tú y yo siempre lo hemos manejado como parte del estandarte de donde no nos movemos y es el derecho a la propiedad privada. Es elemento clave para un país democrático que, aunque sea una democracia que va en pañales, que realmente apenas lleva unos cuantos años de subsistir, pero es algo que no puede tan siquiera pensarse en que pueda trastocar los intereses que significan hoy por hoy la propiedad privada. Es muy puntual el hecho de que no puede darse una priorización de entregar una inversión en materia de tierra a una comunidad si esa tierra obviamente ya tiene un dueño desde hace mucho tiempo. Entonces, toda vez eso no se toque, bienvenido sea el esquema de inversión por parte del Estado y definitivamente lo que queremos es ver a muchas comunidades, cientos, miles de ellas saliendo del círculo de la pobreza en donde se mantienen normalmente y que logremos manejar, por supuesto, un esquema diferente para alcanzar ese tan ansiado bien común que pues es la meta, el objetivo primordial de cualquier Estado. Sin duda alguna, eso es muy importante. Y por eso llama mucho la atención de verdad esta iniciativa, este proyecto que se ha presentado. Sabemos y lo hemos indicado a los pueblos indígenas, el Estado de Guatemala tiene muchas deudas pendientes. Absolutamente. Este es uno de los temas que sin duda también se debe plantear. Por eso esperaríamos que con la madurez posible políticamente se pueda ir abordando y darle vida a un proyecto que sea viable, porque de nada nos sirve estar aprobando también leyes que al final en la práctica no funcionan, no tienen los recursos para poderse ejecutar también. Entonces, con toda la realidad que se tiene actualmente, creo que es importante que se le pueda dar la atención necesaria y poder entonces cumplir y responder también a nuestra población indígena, que es un buen porcentaje de nuestra población y que ha estado abandonada también por años. Claro, y al final de cuentas el trabajo permanente de los elementos del Estado y sobre todo el del gobierno debe ser todos los días buscar
de cualquier forma alcanzar el bien común. Inversión social, generar oportunidades en donde realmente esa ayuda que el gobierno pueda estructurar como beneficios estatales para la población llegue a la gente que lo necesita. Eso es elemental. No entramparnos en que se está beneficiando a grupos o personas específicamente que tienen una relación directa con la gestión actual, sino que sean oportunidades para todos y sobre todo sectores que realmente lo necesitan. Entonces, toda vez vayamos de la mano con ese criterio, bienvenido sea cualquier ámbito de inversión, de innovación que pueda permitirle un cambio de vida a esas comunidades donde nuestros hermanos guatemaltecos están viviendo literalmente una economía de infrasubsistencia que es impensable para la mayoría de nosotros. Así que ojalá que sea una realidad el poder cambiarles la estructura de vida a todos nuestros hermanos chapines. Definitivamente, así que veremos el avance que pueda tener esta propuesta de ley que hoy se ha planteado y de momento vamos a cerrar el análisis, vamos a hacer una pausa también, regresamos enseguida hablando acerca del transporte pesado, ya volvemos.